En las siguientes presentaciones vamos a ver experiencias de la innovación, que con la innovación se ha llegado a poner en práctica, y proporcionaremos también herramientas para facilitar la incorporación de la innovación en la cultura de la organización. Empezaremos el simposio presentando el marco competencial del perfil innovador en las administraciones públicas, su metodología y las actuaciones de formación. Lo presentaré yo misma y me acompañará Carme Rovira, docente del Tecnocampus de Mataró en aprendizaje e innovación. Seguirá la intervención de Elvira Riera, responsable de investigación de la Escuela de Administración Pública, con el título de la innovación en la investigación aplicada en la toma de decisiones en las administraciones públicas, nuevas estrategias para la generación de conocimiento colectivo. Después, Paz Sánchez, jefa del Servicio de Innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública, nos presentará el programa para el impulso de la innovación en la Junta de Andalucía. Javier Dicandi, director de Atención Ciudadana, Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, nos presentará la innovación pública en el Gobierno Vasco, situación actual. Y finalmente, Mario Alguacil, director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, nos presentará la innovación imperceptible en un contexto de transformación sostenida. Sin más, empezaremos con la presentación del marco competencial del perfil innovador en las administraciones públicas, metodología y actuaciones de formación. Carmen, cuando quieras puedes compartir la presentación. Bien, contextualizamos un poco, ¿no?, por qué decidimos realizar este marco competencial. La Escuela de Administración Pública, junto con Innogen, de la Dirección General de Administración Digital de la Secretaría de Administración y Función Pública, nos planteamos el siguiente reto, ¿no? ¿Cómo identificamos las capacidades del perfil innovador en el contexto de la Administración, con la finalidad de poder desarrollar actividades y formación para potenciar estas capacidades en la propia organización? Porque entendíamos que promover la cultura de la innovación en la Administración sería una buena palanca de cambio para afrontar y gestionar con garantías un contexto complejo y en continuo cambio y transformación que afecta a la sociedad a todos los niveles, y más ahora, como hemos visto, a nivel social, económico, tecnológico, organizacional, etc. Para ello definimos 4 objetivos. Primero, teníamos la necesidad de concretar el perfil innovador en un momento de cambio. Y este cambio se veía como una necesidad. Teníamos ya iniciativas internas muy interesantes, pero lo que nos permitió no partir desde cero, sino que aprovechando el potencial del talento interno que ya teníamos y de aquellas personas y equipos y servicios que ya estaban trabajando con miras a este perfil de innovación que identificamos, nos permitirían construir este marco para que otras muchas personas, equipos y servicios sintieran también que podían ser parte de este perfil y además participar en el proceso de cambio. La definición de este perfil innovador, nos ha ocupado y ocupa mucha literatura en el contexto de la administración pública, pero para nosotros era una oportunidad para encontrar cómo podíamos crear esta definición que nos permitiera trabajar en un plan de acción para la innovación. Otro de los objetivos es el que está más relacionado con el proceso metodológico. Era identificar qué fuentes, los referentes internos y externos, los retos y las oportunidades para conseguir una definición de perfil innovador que sugiriera y provocase a la misma vez que se relaciona con proyectos y metodologías y con indicadores de impacto, y no fuera un proyecto en el que no se pudieran identificar consecuencias o que quedara totalmente aislado. Y otro objetivo interno era trabajar a nivel colaborativo con un equipo de personas de la propia administración y también con un equipo de personas de perfil académico y empresarial para que aportaran miradas con una perspectiva multidisciplinar. A continuación, Carme Rovira, y colaboradora evidentemente de este proyecto, nos detallará qué metodología de trabajo nos permitió identificar las capacidades del perfil innovador en las administraciones públicas y, además, cómo convertirlo en un mapa vivo de acción para trabajar con y los empleados públicos y potenciar estas capacidades. Gracias, Eulàlia.
siguiendo los objetivos que nos acaba de relatar Eulalia, nos planteábamos enseguida que fuera un proceso participativo. En la literatura estaban las definiciones del perfil innovador, pero queríamos que fuera un perfil innovador que nos ayudara, que fuera al inicio para que después salieran planes de acción a partir de aquí, y en el que se identificaran las personas que ya son innovadores, que se sintieran identificados, y aquellos que no son innovadores, que se sintieran interpelados. O sea, con la posibilidad de, no es que ya no soy innovador, a mí no es para mí este marco, sino que se vieran también incluidos. Dividimos la metodología en distintas fases, como veis en esta diapositiva, y en el paréntesis están las personas que estaban implicadas en ello. Estas figuras de aquí abajo son las reuniones de todo el equipo. Sí que fuimos súper regulares para estar todos de acuerdo y muy alineados en lo que queríamos conseguir. Veis que hay diferentes estrategias y la una sumaba a la otra. Por ejemplo, en la primera lo que nos dimos cuenta era que el contexto es un gran potenciador del cambio. Podemos definir el perfil innovador, pero si no definimos bien el contexto en el que está este perfil innovador, seguramente no podrá explosionar o actuar de la manera como podría. En las entrevistas, sobre todo, nos dimos cuenta que se destacaba mucho este empoderamiento o promoción del talento interno. Es decir, que en cada una de las fases sumábamos y aprendíamos para plantear la siguiente. Al final, lo que conseguimos era definir este mapa, esta ruta circular, en la que veis que la acción está en medio, nuestro perfil innovador está muy orientado a la acción, y lo que conseguimos era diferenciar estos tres ejes. Hay unas capacidades que están más relacionadas con la persona orientada a la acción. Hay otras capacidades que hacen más referencia al equipo, no cualquier tipo de equipo, sino un equipo cooperativo. Y otro tipo de competencias que están más relacionadas a una organización sostenible. Además, en el centro veis las actitudes, que son también gran protagonista y que tendremos que tener en cuenta en el momento que trabajemos cada una de las capacidades. Ladi, todo tuyo. Gracias. Retomo la palabra para explicaros un poco el plan de acción en el que estamos trabajando y el impacto que queremos conseguir, ¿no? En principio, en primer momento hemos estado trabajando haciendo una correlación del perfil competencial innovador con las competencias que ya teníamos escritas en el marco profesional del directivo público y en el diccionario de competencias de mandos intermedios que acabamos de renovar para trabajar con un lienzo completo de realizaciones profesionales y conductuales y así homogeneizar los diccionarios de competencias con los que estamos trabajando. Además, estamos ya diseñando un sistema de contenidos formativos de aprendizaje que nos faciliten el desarrollo de las competencias implicadas en el comportamiento innovador, pero de una forma sistémica. Estamos también ya empezando con el diseño de los itinerarios de formación, los niveles y las acciones de aprendizaje que vamos a poner en marcha en el programa de desarrollo. Y además, aún no estamos, pero tenemos previsto impulsar el trabajo de equipos multidisciplinares en la organización y crear comunidades profesionales. Además, crearemos espacios de conocimiento, de formación y laboratorios de innovación. Esto en principio es lo que conformaría, ¿no?, esta parte más sistémica y más global de la persona orientada a la acción, el equipo colaborativo y cooperativo y la organización sostenible. Trabajamos estas acciones en paralelo, pero destacaría que hemos terminado la correlación competencial y que estamos concretando ya el programa de desarrollo. Para ello, si veis en la ficha del programa formativo que estamos ya trabajando, veréis que se corresponde esta ficha con una de las competencias. Hemos definido 8 módulos que se corresponden con las 8 capacidades y en cada uno de ellos hemos diferenciado los 3 niveles descritos en el marco. Como veréis, es el nivel básico, el consolidado y el avanzado. En la ficha mostramos la competencia de comunicación y en cada módulo hemos distinguido 3 bloques formativos. Veréis que está la competencia y la innovación, que es este apartado que pone comunicación e innovación, en donde relacionamos la capacidad y la competencia de comunicación con la innovación.
haciendo una introducción, un proceso de autoevaluación y también un plan de acción individualizado. Seguimos con la formación para la competencia, qué recursos de aprendizaje y actividades de formación pondremos en marcha para movilizar esta competencia. Habrá actividades de forma individualizada y también habrá itinerarios formativos. Como podéis ver con las flechitas es donde se estará conformando un itinerario. Y finalmente, la competencia en la organización es cómo desarrollamos la capacidad de comunicación dentro de la propia organización. Por ejemplo, haciendo actividades de gestión del conocimiento o actividades sobre organizaciones que comunican. Finalmente, tal como os apuntaba al principio de la presentación, el impacto que pretendemos conseguir tanto en las personas como en los equipos de la organización es capacitar a los empleados y empleadas públicas para impulsar nuevas formas de trabajar, nuevas soluciones a los retos que tenemos que afrontar, que no son pocos, y más desde la situación de pandemia en la que estamos viviendo, para realmente construir una administración del siglo XXI. Pero esta administración está en constante evolución y necesitamos ser más ágiles y eficaces y adaptarnos para acompañar a la ciudadanía en este contexto. Además, tenemos que alinear el marco competencial con otros sistemas de la organización, tanto el desarrollo de personas, la captación del talento y el reconocimiento del talento interno y, como hemos explicado, se explicará más adelante, es cómo alinear con otros campos como la investigación innovadora y colaborativa. Además, queremos conseguir que esta acción innovadora sea una parte esencial del desarrollo personal y que impacte directamente en la administración. Entendemos que el mapa de capacidades no es el final del reto de potenciar perfiles innovadores en la administración pública, sino que justamente un inicio para que el perfil sea una oportunidad. Muchas gracias y pasaría la palabra a Elvira Riera, que seguirá con la siguiente presentación sobre la innovación en la investigación. Elvira, cuando quieras. Bueno, buena tarde. ¿Veis la presentación? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, buena tarde, buenas tardes. Voy a presentar esta comunicación en mi nombre y en el de Nuria Guevara, que después también va a participar en el debate. Y en nuestro caso planteamos la relación que existe entre la innovación y la investigación. Por una parte, la investigación y la innovación son dos puntos de la misma cadena de conocimiento, porque la investigación está al principio, es lo que permite generar nuevo conocimiento, mientras que la innovación está al final de la cadena, es lo que permite crear con este conocimiento valor social, valor económico, valor público. Además, por otra parte, desde la escuela hemos estado implementando estrategias de innovación para mejorar la investigación aplicada a la toma de decisiones en las administraciones públicas. En los últimos años, en 2017 concretamente, pusimos en marcha el programa EAPC Motor de Recerca, Escuela de Administración Pública de Cataluña Motor de Investigación, que representa un cambio de paradigma. La escuela, desde sus inicios, ha financiado investigación para la mejora de las administraciones públicas y con los años nos hemos dado cuenta de que en esta investigación es necesario poner al directivo público, al profesional de la administración pública en el centro de esta generación de conocimientos desde el principio, para que los resultados de la investigación sean útiles para mejorar la toma de decisiones. Y también hemos ido avanzando hacia la inclusión de la sociedad civil, de los destinatarios de las políticas, en este mismo proceso de generación de conocimiento, para generar valor público. Partimos de la base de que el conocimiento para la toma de decisiones debe ser un conocimiento compartido.
y por lo tanto nos basamos en un enfoque de investigación colaborativa o transdisciplinaria entre tres colectivos distintos: los académicos, los decisores y profesionales públicos y la sociedad civil. Los académicos nos proporcionan conocimiento científico y también rigor metodológico en la investigación. Pero los decisores públicos son los que tienen mejor conocimiento empírico y también contextual, son los que conocen los retos que tienen las políticas públicas y además, de acuerdo con su experiencia, pueden saber mejor qué ha funcionado y qué no ha funcionado en políticas públicas anteriores. Además, la población, la sociedad civil, tiene que compartir sus necesidades y expectativas y además también sus conocimientos y experiencias sobre los resultados de las políticas públicas, cómo les van a afectar o cómo les han afectado anteriormente. Bueno, con este enfoque empezamos en 2018 un programa piloto para testar cómo era un proceso participativo de investigación. Y lo testamos en dos aspectos principales. Primero, para determinar el propio objeto de investigación y segundo, para desarrollar de manera colaborativa un proyecto de investigación. Para el primer objetivo, seleccionamos un organismo público, un propietario del reto, que nos planteó un reto que necesitaba generar conocimiento para mejorar las políticas públicas. En este caso fue la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, que nos planteó que quería tratar de manera colaborativa el reto de generar una identidad colectiva pluricultural en un contexto de inmigración como es el catalán. Con ellos trabajamos un mapa de actores y con estos actores dibujamos una agenda de investigación en la cual detectamos una serie de prioridades. Y a continuación contratamos a través de un proceso de contratación pública 2 trabajos de investigación. Uno de ellos fue un trabajo propuesto, liderado por la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y que constituyó un equipo transdisciplinario con mujeres musulmanas catalanas que actuaban como investigadoras. Todo este proceso de desarrollo de la investigación tuvo nuestro acompañamiento en 2 sentidos. Por una parte, la escuela prestó apoyo a los equipos de investigación desde el punto de vista metodológico para aplicar la metodología RRI de innovación e investigación responsables, promovida por la Comisión Europea, con expertos en esta metodología. Y después también tuvimos expertos en evaluación de políticas públicas, concretamente a IVALUA, el Instituto Catalán de Evaluación Pública, que ayudó a los equipos a formular propuestas de opciones políticas que fueran implementables y evaluables desde el punto de vista de los criterios de evaluabilidad de las políticas públicas. Simultáneamente, en esta misma etapa, trabajamos con la Comisión Europea en su proyecto Science Meets Regions y organizamos el año pasado un campo de innovación en Barcelona y este campo también fue trabajado con metodologías colaborativas impulsadas por la Comisión Europea. Bueno, con todo ello aprendimos mucho y ahora os voy a compartir algunos de los aprendizajes que hicimos. En primer lugar, hemos aprendido sobre cómo son, cómo trabajan, qué límites tienen cada uno de los colectivos implicados a la hora de compartir conocimiento. En el caso de los académicos, hemos detectado falta de incentivos. El sistema universitario y académico actual no les ayuda, no favorece que quieran trabajar de manera colaborativa con actores de fuera de la administración, de la universidad, perdón. También hemos detectado dificultades para el trabajo transdisciplinario desde el punto de vista de valorar el conocimiento que se produce fuera de la universidad y también dificultades para identificar y proponer acciones que sean viables
Es decir, estas dificultades relacionadas con la falta de conocimiento más contextual. También dificultades, por supuesto, entre los directivos y profesionales públicos, primero por su necesidad de obtener resultados a corto plazo, que está bastante reñida con el trabajo colaborativo en la investigación. También detectamos déficits en la formación científica, sobre todo de los políticos, y también el efecto de la presión de las agendas políticas, que muchas veces provoca sesgos en la utilización de la evidencia científica. Y finalmente, en el caso de la sociedad civil, es difícil, en primer lugar, identificar y seleccionar cuáles son los actores relevantes para participar en un proceso de generación de conocimiento, y después detectamos normalmente un déficit de autoridad, para llamarlo de algún modo, de este colectivo cuando se sienta en una mesa a debatir o discutir o proponer ideas con académicos y directivos públicos. Es decir, se les tiene que empoderar de algún modo. Además, estos aprendizajes también hemos visto en este proceso que se requiere energía y se requiere tiempo para que estos colectivos se entiendan, hablen un mismo lenguaje, para que discutan, para que lleguen a consensos y sobre todo para que lleguen a producir ideas o soluciones que sean realmente disruptivas e innovadoras. Aquí hay dos elementos que destacamos. Por una parte, que este es un proceso complejo que requiere una aproximación de marcos mentales, de intereses, de prioridades, de visiones del mundo y requiere generar respeto y confianza entre todos los actores. Y aquí el tiempo es un hándicap, porque estos actores no tienen mucho, sobre todo los actores no académicos no disponen de mucho tiempo para participar en estos procesos. Y por otra parte, también un elemento importante para nosotros, que somos una escuela de administración pública, es que es necesario generar competencias, desarrollar competencias para que estos actores puedan trabajar juntos. Y de hecho estamos iniciando en la escuela un proyecto para identificar estas competencias y diseñar itinerarios de aprendizaje en la línea en que se ha presentado el marco competencial anterior. Finalmente, ¿cómo estamos implementando en la actualidad estos aprendizajes? Bueno, pues nuestro proyecto ahora más importante es que hemos revisado las bases de las subvenciones para financiar trabajos de investigación. En las bases de 2020 hemos fomentado la transdisciplinariedad y también la experimentación de nuevas metodologías. En estas bases exigimos que los equipos de investigación sean transdisciplinarios, es decir, tengan miembros que sean académicos, decisores públicos y también de representantes de la sociedad civil. Los responsables del proyecto continúan siendo los académicos, que son los que reciben financiación, como en convocatorias anteriores, pero la administración, los miembros que representan a las políticas públicas pueden tener la iniciativa a la hora de plantear los temas y las preguntas de investigación. Y además ejercen durante todo el proceso de la investigación una mentoría institucional para favorecer que los resultados de la investigación sean aplicables y puedan ser aplicados efectivamente en las políticas. Y finalmente, también las bases requieren que exista una participación activa de miembros de la sociedad civil, la empresa, la industria, la comunidad educativa y otros actores sociales en los equipos de investigación. Bien, ya para terminar, simplemente un poco a modo de recomendaciones bibliográficas, quería compartir con ustedes que este es un enfoque que recomiendan las instituciones europeas e internacionales, que reconocen que es un enfoque mainstream en el plano teórico, pero que aún le queda mucho recorrido en el plano empírico. Y aquí hay los enlaces a 3 publicaciones muy recientes que son interesantes
para quien esté interesado en cómo se genera este conocimiento compartido para mejorar políticas públicas. La primera es una publicación de la Comisión Europea de su Centro Común de Investigación, que trata de cómo se inscribe la evidencia científica en la toma de decisiones políticas. Entender nuestra naturaleza política es muy interesante para ver cómo interrelaciona la evidencia científica con otros factores que están implicados en la toma de decisiones políticas. El segundo es un libro amplio, ¿no? Science for Policy, el manual de cómo hacer ciencia para la política, que también está promovido por la Comisión Europea y que es una publicación reciente de este 2020. Y el tercero es una publicación también de junio de 2020 de la OCDE, en el que recomienda usar la investigación transdisciplinaria para abordar todos los retos sociales que tenemos, pero también destaca muchos obstáculos que se deben superar. Por lo tanto, lo dejo aquí. Gracias por su atención y aquí también tendrán a disposición nuestras direcciones de correo electrónico por si tienen alguna consulta. Dejo de compartir. Muchas gracias, Elvira. Paz Sánchez, del Instituto Andaluz de Administración Pública, nos hablará del programa para el impulso de la innovación en la Junta de Andalucía. Cuando quieras, Paz. Sí, o sea, hay un chico que no sé si el si micrófono lo reconocerías, pero es andaluz. Yo creo que es como Granada. Paz, tienes que conectar el micrófono, por favor. Si le estoy dando. Ahora, ya está, Paz, adelante, gracias. Bueno, pues ya, aquí estoy. Muy buenas tardes, soy Paz Sánchez, encantada de estar con vosotros. Quiero agradecer a la organización del Congreso que haya contado con el IAP, al cual represento en esta ponencia, y también a Eulalia por su coordinación tan amable de este simposio. Bueno, pues yo les voy a explicar muy brevemente cómo estamos introduciendo innovación dentro de la Junta de Andalucía y cómo hemos abordado este proyecto a fin de producir realmente un cambio cultural necesario para fomentar esa capacidad de innovar que estamos hablando que es necesaria para las administraciones públicas. Quería empezar yo con esta un momentito, sí, aquí mejor. Quería yo empezar con esta diapositiva que recoge un párrafo de la Declaración sobre la Innovación en el Sector Público de la OCDE del pasado, en el cual se manifiesta que con las estructuras y los procesos que tenemos en las administraciones públicas que manejamos, no seremos capaces de abordar los retos de futuro que tenemos, las necesidades y las expectativas de los ciudadanos de la sociedad actual y futura. Y se manifiesta que la innovación es la estrategia proactiva necesaria para ello, ¿no? Porque si bien las administraciones han tenido a menudo que adaptarse y aprender, realmente nunca hemos vivido una escala de cambio y un nivel de complejidad tan grande como estamos viviendo actualmente. El tsunami que se nos viene encima obliga a un cambio sobre todo con la que se abordan los problemas que afectan a las propias estructuras y a la forma de actuar de las administraciones públicas. Aquí. Por otro lado, como hemos dicho, como habéis estado diciendo anteriormente, los nuevos servicios públicos están estrechamente vinculados con las necesidades ciudadanas, que requieren ahora un acercamiento mucho más empático a sus contextos y a sus dificultades sociales. Y para poder afrontarlo, pues tenemos las administraciones que dejar de trabajar para la ciudadanía y pasar a trabajar con la ciudadanía.
un cambio realmente profundo de la misma en unas administraciones como las nuestras, con un funcionamiento muy jerárquico y garantista, ¿no? Existe cada vez un consenso mucho mayor de que en los organismos internacionales de que el aprendizaje unido a la innovación puede ser realmente parte de la solución a estos problemas. De manera que los cambios que son necesarios, que afectan a los recursos humanos, a la forma de organizar las administraciones públicas, a la forma de pensar y de actuar, requieren de unas competencias que son las mismas que son las competencias que se requieren para innovar. Por tanto, cada vez está más aceptado que las organizaciones, que las administraciones públicas requieren de las competencias de innovación para abordar los problemas del presente de forma general. Hay que actuar siempre de forma innovadora, ¿no? Es decir, que estamos hablando que cuando hablamos de qué competencias, todas las competencias de innovación, como el design thinking, como los métodos ágiles, como las competencias de colaboración, estamos hablando que son esas y muchas otras competencias de innovadores que son realmente necesarias, que sean extensibles a todos los empleados y empleadas públicas de las administraciones públicas, ¿no? Esto significa que el aprendizaje unido a la innovación forma parte realmente de la resolución de los problemas que tenemos que abordar, ¿no? Por todo ello, no nos hemos querido limitar a un programa formativo, sino que hemos pretendido crear y normalizar una cultura en la que todo el mundo participe en su desarrollo personal y profesional, y el propio aprendizaje forme parte de la resolución de los problemas a través de la innovación. Nuestro programa de innovación así, pues se basa en estos tres pilares, porque toda persona que quiera innovar requiere, bueno, pues querer, porque si no se quiere, no se puede, saber y poder. Y en base a eso, pues hemos tratado de dotarnos de medios para que activar el querer a través de acciones de motivación, de ofrecer posibilidades, de hacer entender qué es la innovación y que está al alcance de acciones que van encaminadas al saber, pues dotando de acciones formativas que nos dotan y nos desarrollan habilidades y competencias necesarias para innovar, y sobre el poder, pues capacitando a las personas, pues dándoles posibilidades para que puedan, pues espacios, tiempo disponible para que puedan innovar, ¿no? El diseño del programa, que se inicia en 2016, se basa en 10 fundamentos y hasta ahora hemos desarrollado 5 objetivos de apoyo. Los fundamentos, bueno, principalmente son, bueno, pues lo que venimos hablando aquí, que son de sentido común. Las personas son las protagonistas, convertimos a las personas participantes en los líderes de las actuaciones que desarrollamos, que a menudo son propuestas, las acciones formativas son propuestas por las propias personas, ¿no? que no enfocan su problema, relación con el usuario y cómo podemos abordarlo, y diseñamos una acción formativa en este sentido. La colaboración siempre en el centro, porque nuestro modelo es colaborativo, abierto y participativo. La transversalidad, tanto en equipos como en contenidos. La metodología, aprender haciendo, siempre pues se traen problemas de cada departamento a las actividades formativas, de manera que a la vez que se aprende, pues se trata de buscarles una solución. La reflexión crítica y la cultura del diagnóstico, la base de todo, porque si no, no hay manera de ver las cosas de otra manera, ¿no? La coherencia tanto en el contenido como en la forma de las acciones formativas de innovación y la creatividad, ¿no? Una formación mixta y personalizada, porque aunque pensamos que lo mejor es la formación autodidacta,
pues apoyamos siempre con acciones de tipo presencial o virtual, ¿no? Telemático. La cultura del prototipado, para que en cuanto se pueda se hagan aproximaciones sucesivas a soluciones, que fomenta pues el trabajo, la co-creación y el trabajo colaborativo, ¿no? De equipos. Otra es la hibridación de contenidos entre profesionales TIC y no TIC, sabiendo que ambos campos no pueden estar disociados y poniendo a la gente a trabajar juntas. Y por último, los participantes siempre les damos la posibilidad de acabar siendo docentes o mentores de otros programas, lo cual pues los estimula a la participación. Los dispositivos que desarrollamos hasta ahora, desde 2016, pues ha sido una guía, un itinerario formativo, un laboratorio, una comunidad de personas por la innovación y un programa de autodiagnóstico de unidades administrativas. Bueno, voy a pasar rápidamente por aquí, ya si alguien quiere después preguntarme. La metodología se denomina InnoGuía, es una guía que contiene una metodología propia para innovar en las administraciones públicas, elaborada colaborativamente, y se encuentra en varios dispositivos, pues en la dirección web innoguía.es, está también en libro, en resumen, en póster, y está al alcance de cualquiera, de cualquier persona se encuentre donde se encuentre en la Junta de Andalucía. Esto nos sirvió como para articular, darnos la columna vertebral de otras acciones que hemos hecho posteriormente. Diseñamos después un programa formativo, esto se ha quedado anticuado, es mucho mayor ahora, pero sí me interesaba de aquí destacar que está basado en estos objetivos. Por un lado, la cultura innovadora, o sea, acciones que van a desarrollar cultura, que van a crear cultura, trabajando sobre las actitudes, ¿no? Son acciones generales como Innóvate, descubre la innovación, para hacer ver a las personas que trabajan en la administración que innovar está al alcance de su mano, ¿no? Por otro lado, la gestión de proyectos, que trabaja sobre las aptitudes con P, dando pues, herramientas y cursos muy específicos sobre distintas capacidades que son necesarias desarrollar y metodologías para innovar. Y por último, el liderazgo institucional, que son acciones de facilitación para desarrollar el liderazgo de personas, sean directivos o no, pero aquellas personas que quieren, que se lanzan realmente a dirigir proyectos, ¿no? A liderar proyectos de innovación. Ahora hemos puesto en marcha también, estamos poniéndola en marcha, una formación tecnológica que, como os digo, aúna personas TIC y no TIC en acciones formativas que acaban desarrollando a proyectos tecnológicos, ¿no? El laboratorio, que es un espacio de experimentación y co-creación colectiva, de actividades que van desde retos y se pasan a proyectos prototipados e iterados una vez. Bueno, pues se cumple con ese objetivo de un espacio para experimentar. La comunidad de innovación, que fue una iniciativa que salió de los empleadas y empleados públicos que estaban colaborando con nosotros y que nosotros apoyamos desde el instituto, tiene como propósito consolidar un espacio abierto y dotar y hacer posible un trabajo en red, y ayudan a que se multipliquen el número de personas y de proyectos innovadores en la Junta. Hacen mucha publicidad, publican, tienen una revista, en fin, tienen una serie de actividades que ayudan bastante en esa difusión y también a lanzar proyectos. Cuando la gente quiere lanzar un proyecto, se acerca a la comunidad y se une un grupo de personas para conseguirlo, ¿no? Por último, el último dispositivo es este de autodiagnóstico. Bueno, pues es un programa que ponemos a disposición de las unidades administrativas de la Junta, de manera que se somete a toda la unidad, a una dirección general, ¿no? Y a todas las personas de la unidad, a una serie de cuestionarios, acciones formativas, entrevistas, y acaba el programa ofreciendo al directivo bueno, pues un diagnóstico de cómo está su unidad en términos de innovación que necesita, y se le da un listado de proyectos
accionables, que son fácilmente accionables, para poner en marcha proyectos de innovación, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, realmente pues nos dimos cuenta que necesitábamos pasar de aquí, escalar este programa, porque introducir la innovación en las organizaciones es realmente complejo, ¿no? Y existe también el riesgo de conseguir poner en marcha acciones e iniciativas concretas que son muy limitadas a experiencias piloto y que están aisladas de las actividades y funciones propias de la institución, sin que ello produzca realmente un fortalecimiento de la capacidad de innovar de la institución, ¿no? Entonces este año nos sentamos y dedicamos unos cuantos meses, a final del año pasado, a principio de este, con el programa ya más maduro y con el conocimiento que habíamos adquirido, trabajamos en un marco estratégico para maximizar los beneficios, alinear y orientar pues, todos los esfuerzos, y comunicar eficazmente el proyecto, ¿no? De manera que pueda también coordinarse con otras actividades del IAP, del propio instituto y también de la Junta de Andalucía. Pues hemos tratado, bueno, iniciamos la estrategia, el marco estratégico, haciendo un diagnóstico, analizando los problemas, a la Junta los problemas, por qué le cuesta a la Junta de Andalucía innovar. Aquí utilizamos la metodología de evaluación de políticas públicas que se utiliza, que ha desarrollado una compañera del departamento, Mar Herrera, ¿no? que trabaja con nosotros en el instituto. Y bueno, pues analizamos las causas, por qué, y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Con ello creamos un árbol de objetivos en el cual se superpone cada uno de los problemas, se soluciona con un objetivo. De manera que si nos damos cuenta, si vemos aquí cualquier causa, ¿no? Por ejemplo, reconoce poco el talento, bueno, pues yendo a el árbol de objetivos, gestionar el talento innovador, o otro problema que puede ser que los problemas de la sociedad son cada vez más complejos, pues cómo lo desarrollamos, co-creando con la ciudadanía y con las empresas y así. Bueno, pues nos salieron esta serie de objetivos específicos y pensamos que trabajando sobre ellos, bueno, pues llegaremos a conseguir estos objetivos estratégicos y si, bueno, pues si tenemos suerte, pues actuar sobre las causas y las consecuencias que generan la situación que tenemos, ¿no? Con este marco, pues pusimos todos los objetivos, como veis aquí, alineados, y hicimos un análisis sobre qué oportunidades de colaboración teníamos con otras instituciones y organismos de la Junta de Andalucía y en los distintos ámbitos. Nos salieron una serie de, claramente, identificamos una serie de instituciones y organismos para colaborar con ellos. Sacamos con este análisis 8 líneas de actuación, de donde identificamos pues, una serie de actuaciones y proyectos enmarcados en cada línea de actuación, como veis aquí, de los que seleccionamos una serie de ellos, las que están más en negrita, de cada una de las líneas, que son estos que están aquí, y que además vimos cómo afectaban a los distintos objetivos que nos habíamos marcado, y son los que hemos puesto en marcha o estamos poniendo este año, que a pesar de ser un año bastante atípico, pero pues está realmente siendo bastante productivo. En realidad este marco estratégico pues, nos ha permitido presupuestar de manera óptima los recursos y también pues, abordar, empezar a crear un ecosistema de innovación regional, que es donde estamos ya activando determinados nodos, como habéis visto, de colaboración, y probablemente pues evaluar y saber cómo estamos haciendo las cosas, ¿no?
Para terminar, me gustaría dejar esta reflexión, que la resolución eficiente y eficaz de los problemas que tenemos dependen realmente no tanto de la innovación en sí misma, sino del aprendizaje de la artesanía de esa innovación, de cómo aplicar, integrar y extender con éxito estos enfoques, en lugar de simplemente aprender sobre los métodos a través de cursos en sí mismos, ¿no? Sino de integrar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todas esas competencias, en todo lo que hacemos en las administraciones públicas. Y bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias, Carmen. Paz. Ay, Paz, perdón. Es que iba a decir que Carmen Seisdedos, subdirectora de la Junta del Instituto Andaluz de Administración Pública, ha compartido el enlace a la guía de innovación en el chat y os recuerdo a todos que podéis hacer las preguntas a través del chat. Venga, Paz, lo siento. Seguirá Javier Ricandi, director de Atención a la Ciudadanía, Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, explicándonos cómo la innovación pública está incidiendo en el Gobierno Vasco y en qué situación se encuentra en estos momentos. Cuando quieras, Javier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer la oportunidad de explicar un poco en qué estamos en la operativa a nivel Gobierno Vasco. Mi visión va a ser muy de puesta en práctica, de prestación de servicios y cómo trasladamos la innovación pública a la prestación de los servicios. Mi dirección lleva lo que es presencia de Internet del Gobierno Vasco, la red de portales de euskadi.eus, la prestación directa a través de la atención a la ciudadanía, a través de la ventanilla clásica, pero también a través de la sede electrónica, la digitalización de los procedimientos y además coordinamos lo que es el impulso a la gobernanza desde la perspectiva de implementación de la transparencia y la participación ciudadana. Entonces me centraré en la innovación pública aplicada a esas materias. Bueno, el marco de trabajo nuestro es el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública aprobado hace pues ya casi 3 años y que termina el 31 de diciembre. Para no extenderme, básicamente era un plan que trataba o trata, porque termina el 31 de diciembre, como he dicho ahora, de impulsar la innovación pública en la práctica para promover la mejor gobernanza. Con el objetivo de consolidar a Euskadi como región europea innovadora en materia de gobernanza pública. Ha sido pues, la columna vertebral, y lo es, de los proyectos del Departamento en materia de innovación pública, con el objetivo de construir una administración pública innovadora, pero además también los conceptos del gobierno abierto y participada y transparente, ¿vale? Y dejando claro que se trata de, en definitiva, de ofrecer servicios públicos de calidad eficientes, eficaces y seguros. Un poco la referencia cuando hablamos de gobernanza a la que nos miramos a nivel de rankings o comparativas sería un poco el Índice Europeo de Calidad de Gobiernos, que lo publica habitualmente, bueno, cada 2 años, creo que esta es de 2018, la última publicación, aunque los datos son del 17, la Universidad de Gotemburgo, que es el único, por lo menos el que conocemos, el único indicador de calidad institucional disponible a nivel regional en la Unión Europea y, bueno, pues es el que consideramos un poco a la hora de valorar lo que es la evolución de la gobernanza, aplicación práctica de la innovación pública para mejorar la gobernanza. Bien, si hablamos de qué se ha hecho en el ámbito de la transparencia y participación ciudadana, y hemos coordinado desde la dirección, pues en materia concreta de transparencia, somos una de las muy pocas, si no la única comunidad autónoma de España que no tiene normativa propia de transparencia a nivel de ley. Pero bueno, después de que hemos llevado varias iniciativas al Parlamento, pero bueno, nunca han concluido el trámite parlamentario. Pero bueno, sí que fue uno de los objetivos de esta recién concluida legislatura, el mantener el máximo nivel de transparencia, bueno, y en esa línea hemos mantenido pues que el ranking del INCAO de transparencia internacional, el Euskadi o el Gobierno Vasco sigue siendo sigue manteniendo el liderazgo en transparencia.
Después, otra de las cuestiones que nos planteábamos es mantener un poquito la presencia de Euskadi en foros internacionales. El foro de referencia en el ámbito de transparencia, gobierno abierto, es la OGP. Euskadi fue seleccionada, en este caso el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y las 3 capitales en una candidatura conjunta desde el 18. Ahora mismo terminamos el primer plan de acción con 5 compromisos que hemos adquirido el Gobierno vasco y las 3 diputaciones forales. Bueno, para nosotros supuso un éxito estar en este foro y bueno, continuaremos con un plan de acción que posiblemente pase de ser bianual a cuatrianual. Y por último, en el ámbito del impulso en la práctica de la transparencia y la participación ciudadana, le hemos dedicado mucho esfuerzo en esta legislatura pasada al impulso de la apertura y la reutilización de datos públicos, que por cierto, bueno, ahora mismo de hecho es uno de los elementos muy consultados porque diariamente publicamos en formato abierto todos los datos de la pandemia del COVID y además todo eso mezclado con los mapas de geolocalización de GeoEuskadi. Pero bueno, inicialmente el proyecto además nos hemos centrado más allá de esto en liberar pues datos sectoriales con potencial de explotación, es decir, datos de salud, de educación, de industria. Y recientemente hemos empezado ya, bueno, recientemente desde hace un año aproximadamente, a hincar el diente a lo que son los datos enlazados, linked data, que permiten, digamos, ir un pasito más allá de lo que es la mera publicación de datos, que tienen mucho que ver con cumplir con la transparencia. Cambiando de materia en lo que es la propia interacción o relaciones con la ciudadanía del Gobierno vasco, el responsable de esa interacción es en gran medida, en la parte prestacional por lo menos directa, el servicio Zuzenean, que es parte de mi dirección. Pues bueno, bueno, en este contexto de pandemia en el que estamos, pues bueno, la actividad se ha incrementado muy notablemente. Por un lado, la actividad o las llamadas que ha respondido el teléfono 012, gestionado íntegramente con plantilla propia, personal propio, pues se ha incrementado de 186.000 en el año 19, en la comparativa de marzo a octubre, a 209.000. Las consultas respondidas a través de la web, del buzón que tenemos en la web de euskadi.eus, pues bueno, se han más que duplicado. Y la mensajería instantánea que nosotros sacamos hace ya un par de años, 3, si no me equivoco, a través de Telegram, pues también se ha cuatriplicado. Y dicho lo cual, además, la actividad presencial que se tuvo que parar pues por el estado de alarma, que se abrieron las oficinas el 21 de marzo, desde entonces se han atendido en las 3 oficinas que hay en las 3 capitales vascas a 127.000 personas. Otro de los elementos en el ámbito de relaciones con la ciudadanía que ha crecido mucho en este año, y bueno, en gran medida por la pandemia, ha sido pues, la utilización y las consultas por parte de la ciudadanía vasca, de la red de portales de euskadi.eus, pues con 166 millones y pico de visitas del 13 de marzo al 31 de octubre de este mismo año. Es decir, en la tabla podemos ver que ha habido 14 millones más de visitas con respecto a las visitas que sucedieron el año pasado. 10 millones de visitas para bueno, información relacionada con la situación de pandemia del COVID. Continuamos. Y por último, el último apartado, tampoco quería entenderme demasiado en detalles, porque si no puedo llegar a aburrir, lo que es la transformación digital, que en gran medida es el cumplimiento de la normativa más básica de procedimiento administrativo común, la 39 y la 40, que ahora mismo está en una situación parcial de prórroga hasta el 2 de abril, y ya veremos. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues en esta situación de pandemia, pues la utilización por parte de la ciudadanía de lo que son los servicios digitales, pues se ha incrementado muchísimo. Tal y como se puede ver, en concreto, la evolución de la sede electrónica del Gobierno vasco, cifras comparativas de marzo del 19 a 31 de octubre del 20, comparando ambos años, pues el número de usuarios ha incrementado pues muy notablemente. El número de nuevos usuarios es un 94%, el número de sesiones un 124% y el número de visitas a páginas, estoy hablando exclusivamente en la sede electrónica, es decir, en el espacio donde la ciudadanía se identifica digitalmente y, bueno, y hace trámites con el Gobierno vasco, pues un 120%.
La sede electrónica ya más en concreto en mi carpeta, donde ya sí que tenemos que identificarnos con una identificación. En nuestro caso, para las personas físicas, hemos puesto a disposición de la ciudadanía la BACU, que es el equivalente a usuario y contraseña y un juego de coordenadas orientado a las personas físicas, o el certificado digital correspondiente para las personas jurídicas. La evolución de lo que es mi carpeta, donde cada ciudadano tiene su interacción, pues ya se puede ver que pues en el año 20, en lo que llevamos de 20, pues las páginas visitadas de lo que es ya mi carpeta, de ese espacio donde cada uno tenemos la información de las interacciones que tenemos ya concreto en los expedientes con la administración. Hemos pasado de páginas visitadas a 31 de octubre de este año a más de 2,5 millones, con una evolución de las visitas incremental de un 74%, más que duplicar el número de usuarios, y bueno, pues estaríamos hablando de un incremento de un 137% de usuarios del 20 con respecto al 19. Es decir, esto es una evolución y evidentemente gran parte de toda esta evolución muy motivado por la pandemia en la que estamos, y bueno, y la evolución de los propios servicios electrónicos, y bueno, y el camino que veníamos ya recorriendo en los años pasados, que nos ha permitido de alguna manera bueno, pues poder sacarle partido a lo que se venía trabajando en el ámbito de la transformación digital del gobierno. Y hasta aquí un poquito mi ponencia. No quería extenderme más para dar tiempo después a posibles preguntas o dudas. Muchas gracias, Javier. Pues finalmente acabaremos con Mario Alguacil, con la conferencia Innovación imperceptible en un contexto de transformación sostenida. Adelante, Mario, cuando quieras. Hola, hola. Mario, ponla en formato de presentación. Voy. Gracias. Vale. Bien. Espero que me oigáis bien. Bueno, como era de prever, las ponencias anteriores aportan un conocimiento y una dimensión muy interesante, y algunas de las cosas que yo pretendía explicaros pues han sido tratadas de una manera u otra, y por tanto me voy a permitir el lujo de registrar algunos cambios en mi presentación, pero sobre todo centrarme en el contexto en el que en estos momentos se está produciendo toda esta innovación y este cambio, y por eso el título lo que viene a decir es lluvia fina. O sea, es una manera muy distinta de expresar un concepto común, que es cambio progresivo, permanente, pero continuo. Es decir, sin interrupciones y adaptándonos a las nuevas realidades. Cierto es que ahora la pandemia nos ha provocado una nueva situación en la que la lluvia se ha convertido en granizo, pero bueno, esperemos que dure poco y podamos seguir con nuestra misión. Como bien sabéis, toda la crisis sanitaria nos ha provocado una reflexión a propósito de cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo están funcionando nuestras organizaciones. Y los datos, como bien sabéis, son el eje central de muchas de las decisiones sobre las que se están sustentando las políticas de movilidad o de atención sanitaria. Y a nadie le extraña todas las crisis que hemos tenido a propósito de cuál era la calidad de estos datos, con qué frecuencia se actualizaban, etcétera. La excusa ha sido, bueno, nosotros seguimos criterios técnicos de los técnicos que están evaluando, en fin. Pero en el fondo lo que se estaba diciendo, nos estamos preparando para gestionar los datos de alguna manera distinta como lo estamos gestionando hasta ahora, porque las decisiones que se requieren tomar requieren de una cierta agilidad, y en función de lo que está ocurriendo y lo que somos capaces de proyectar, por lo tanto, qué inteligencia artificial podemos aplicar a estos datos, podemos anticipar las situaciones a las que nos vamos a encontrar. Lo que está haciendo la industria es bueno tenerlo presente, pero bueno, en cierto modo casi va por delante de nosotros en muchos aspectos.
En lo que tiene que ver con el territorio de la Unión Europea, pues lógicamente sois conscientes de la crisis que se está produciendo en materia de producción. Hay un desplazamiento de la industria tradicional hacia otras zonas del globo y ahora lo que se está generando es una oportunidad para que otro tipo de industria se desarrolle en nuestros territorios. Pero claro, sabéis perfectamente que esta industria tiene de base, en muchos aspectos, todo lo que es tecnológico, las nuevas formas de producir, los datos, en fin, los nuevos materiales, que en el fondo será lo que se espera que genere el valor añadido suficiente para ser competitivos, puesto que en la industria tradicional ya no lo éramos. La tecnología, lógicamente, en todos estos cambios y en toda esta evolución y en este cambio sostenido, es un factor clave, es una palanca de cambio, pero no es la única palanca. Y cierto es que este crecimiento indefinido y esta locura por la creación de servicios y productos y la distribución está generando ciertos problemas, pues desde la propia brecha o a la calidad ambiental o al tipo de vida que llevamos. Y para eso, pues los gobernantes un poco se están poniendo de acuerdo en introducir en este proceso de cambio dimensiones hasta ahora despreciadas o no previstas, fruto pues, de las prioridades que la sociedad tenía hasta el momento. Pues de ahí estamos hablando de la agenda de la ONU 2030, donde está todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible, o la propia agenda urbana y el Pacto Verde, o los temas relacionados con los movimientos migratorios. Es decir, es necesario introducir a nuestro cambio dimensiones que provocan esta multinivel y esta visión poliédrica, por lo tanto, una necesidad de abordar los cambios con una cierta conciencia de complejidad. Y mi trabajo en mi organización, y normalmente en los eventos en los que me convidan, es aflorar este contexto en el que se producen estos cambios. Porque si no, si perdemos de vista qué es lo que está ocurriendo, podremos perfectamente dar respuestas a preguntas no enunciadas y las enunciadas que se queden sin respuesta. Cualquier organización en estos momentos podría estar inmersa en un cambio parecido a este. O sea, podría estar transformándose en un contexto de digitalización masiva, de apertura, de gestión inteligente, de colaboración. En fin, hemos visto en mis ponentes antecesores experiencias y referencias a este tipo de innovación. Pero lo cierto es que la velocidad en la que esto se produce es bastante jamaicana, diría yo, bastante lenta o a la carta. Y yo creo que la situación requiere otro tipo de velocidad y otro tipo de implicación y otro tipo de alineación de dimensiones. Si nos fijamos en la industria, he recuperado de mis presentaciones, esta que debe tener ya 10 años, y siempre acabo diciendo lo mismo. Me hago preguntas que no soy capaz de responder. Si somos capaces de enviar astronautas al espacio y que vuelvan y tenerlos en una estación espacial, somos capaces de fabricar aviones con procesos de producción distribuidos en el territorio y con una capacidad de integración como hace Airbus en Toulouse, con los Airbus 350 y los 370. Si somos capaces de hacer eso, ¿cómo es posible que administraciones que lo que hacen es manejar información con una cierta complejidad, pero escasa complejidad, y lo único que tienen que hacer es hablar con sus clientes, que son los ciudadanos, y hablar entre ellas para no marear a los ciudadanos? ¿Cómo es posible que esto sea tan lento y tan complicado? Y yo creo que el quid de la cuestión está en el miedo. O sea, realmente hay muchos factores que impiden que estos cambios se produzcan, pero el miedo, la resistencia, la salida del espacio de confort es uno de los principales, dilatadores, de los principales frenos de este tipo de cambio. Y es conveniente gestionar estos miedos. Y estos medios tienen que ver pues, con las personas y cómo las personas forman parte de las organizaciones, de los equipos de trabajo, de los equipos de transformación, cómo pueden provocar que sus ideas puedan aportar un beneficio colectivo. En fin, es necesario laminar estos procesos de resistencia, pero de una manera elegante. No se trata de generar rupturas, sino de generar incorporaciones al proyecto. En el caso de la administración pública, ya éramos conscientes allá por el final de la primera década del siglo que esto no andaba muy bien y ya pues, la Unión Europea se encargó de enunciar, en fin, una agenda que nos permitiera
pues, en fin, provocar esta transformación de las organizaciones para facilitar pues, eso que queremos hacer todos. Queremos trabajar, queremos estudiar, queremos viajar, queremos desarrollar nuestros negocios en un territorio que representa que es de todos y que no hay libertad, no hay impedimento para la libertad de movimientos desde el punto de vista tanto individual como empresarial o local. Entonces, esta agenda lo que pretendía era decir, oigan, trabajen en estas líneas porque si lo hacen probablemente llegarán a conseguir un estadio mejor para facilitar este ejercicio de los derechos. Entre ellas había alguna dedicada a la administración pública, también dedicadas a la generación de confianza y seguridad o al desarrollo competencial de los trabajadores públicos y probablemente de la ciudadanía. Pero es que nosotros, como somos un poco lentos, pues nos hemos olvidado de ello y ya en 2016 hubo un recordatorio con el plan de adecuación en materia de administración electrónica para todas las administraciones. Pero en fin, en cualquier caso, las administraciones de este ritmo caribeño pues ha ido haciendo sus pinitos, algunos más que otros, y que les ha ido, pues, digamos, atendiendo en función, pues yo creo que de la presión ciudadana. La industria ha puesto en los bolsillos de los ciudadanos la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes y otras muchas cosas derivadas, y eso ha provocado que tengamos que reaccionar. Otras administraciones han desarrollado sus políticas de distribución de esta capacidad de proceso y de esta capacidad de relación como bien han podido, pues en función de los recursos, de la madurez de su organización, de la determinación de sus directivos o del programa político de las organizaciones a las que pertenecen. Lo cierto es que quien tenía más maduro este desarrollo de movilización de estos centros de trabajo han resuelto mejor la crisis que nos ha venido encima y la capacidad de mantener la producción desde los hogares donde están buena parte de los trabajadores públicos que se dedican a las profesiones más administrativas o que menos tienen que ver con el trabajo sobre el territorio. Todos aspiramos a una gestión inteligente porque así se está identificando como el futuro y para llegar a ello, pues lógicamente debemos incorporar en nuestras políticas de desarrollo, en nuestras políticas de transformación, visiones que están sobre la mesa y a las cuales probablemente el miedo nos puede retrasar o dilatar. Temas relacionados con la hiperconectividad, 5G, ya veréis, sobre alrededor del 5G hay desde batallas legales entre países o entre formas de entender el desarrollo de esta tecnología a posiciones relacionadas con la contaminación que pueda provocar el espacio radioeléctrico, en fin, de todo ello hablaremos. Es cierto que detrás de toda esta conectividad lo que hay es una necesidad de mover datos. ¿Mover datos para qué? Para saber qué está pasando, para poder tomar decisiones, para poder gobernar estas ciudades. ¿Cómo? Pues en base a las expectativas que los mismos ciudadanos por el uso de estas tecnologías nos están poniendo en nuestras agendas. Y este tipo de cambios incluso llegarán a sectores tradicionalmente resistentes al cambio. Por ejemplo, el de la construcción. Nos lo vamos a encontrar y hay estudios que dicen que relacionando de una manera más inteligente el proceso de diseño, construcción, gestión y mantenimiento de los equipamientos públicos y de las infraestructuras podrían producir o provocar ahorros de entre el 30 y el 35% en los costes. Si hacéis números y cuánto es esto en el PIB, probablemente podremos renovar las administraciones, acelerar su transferencia tecnológica y de conocimiento y generar servicios públicos de calidad suprema por 10, porque estamos hablando de recursos ingentes. Detrás de todo, ¿qué hay? Hay una necesidad de ordenar una cantidad de datos que van a estar en nuestro escritorio, a nuestra disposición, algunos de los cuales llevamos tiempo almacenando, como son los que tienen que ver con la propia actividad de la administración. Cada administración lo hace con mayor o menor finura en función del ciclo de vida de sus datos, de la gestión que ha tenido, de la gobernanza que ha tenido a lo largo de los años. Pero hay otro tipo de datos, aquellos que tienen que ver con el funcionamiento de las ciudades. Llevamos 10 años con los Smart Cities y con la sensorización a saco de nuestros territorios. En algunos casos ni se sabe para qué, porque probablemente han sido, pues, digamos, tendencias expansivas que luego llegarán a su grado de madurez con otra forma de despliegue. Y finalmente hay una necesidad de dialogar con la ciudadanía. ¿Dialogar para qué? Para saber algo más de ellos. No quiero saber de forma concreta lo que determinados ciudadanos me pueden decir, pero de forma agregada sí, y eso me permitiría, pues, anticipar los servicios o mejorar la calidad de estos servicios. Lógicamente, cuando lo público pide compartir datos o disponer de datos de la vida más privada de la ciudadanía, hay resistencias a tope, hay miedo. Ahora bien, cuando nos bajamos aplicaciones gratis en nuestros móviles
y para poder hacer lo que queremos hacer, que sabemos que es gratis, aplicamos a que hagan ustedes con mis datos lo que quieran, ahí no hay ni una duda ni media. Pueden estar comerciando con nuestros datos, pero nosotros, tranquilos, si la administración pública nos los pide, no que van a hacer un uso ilegítimo de ellos. De todos modos, hay modelos sobre esto. Si acaso me referiría a la práctica o a la política que tiene Estonia en materia de compartición de datos y protección de datos. En fin, si quieren, pueden acceder a información en relación a ello. Detrás de todos estos desafíos, ¿qué hay? Pues personas que tienen que gestionar el problema. Y todo el mundo ahora está adquiriendo cierta conciencia de qué perfiles profesionales vamos a necesitar en el futuro para gestionar estos desafíos. Y el que más, el que menos, está intuyendo en qué disciplinas se van a centrar toda esta nueva demanda alrededor de los datos, alrededor de la nueva comunicación digital, alrededor de la gestión inteligente de los espacios públicos y los equipamientos, en fin. Pero todavía no hay mucho ruido en relación a qué directivos públicos se van a necesitar, que ya los necesitábamos, pero yo creo que ahora más. Creo que ayer se celebraba la asamblea anual de la Asociación de Directivos Públicos y uno de los temas que tienen entre manos es precisamente cómo colocar estos perfiles profesionales en la agenda política y en la agenda de las organizaciones. Claro que sí, y sus competencias y el desarrollo de competencia en lo que tiene que ver con la dimensión digital, lógicamente, pero es que este tipo de desarrollo no es estrictamente en los equipos productivos o en las personas digamos, del estrato más bajo de las organizaciones. Es que este problema llega al nivel más alto, a la dirección política y técnica de las organizaciones. Y, lógicamente, este es uno de las piedras a resolver, uno de los objetivos a resolver. No está resuelto, no es verdad que esté resuelto. Entonces, lógicamente, organizaciones que se tienen que transformar con una brecha interna en competencias digitales o incluso en imaginar el futuro, cómo se va a mover hacia un nuevo espacio relacional, es una limitación. Es el miedo, de nuevo, que aparece en la mesa del directivo público. Lógicamente, como se ha explicado en la ponencia anterior, también hay un espacio digamos, la frontera de la verdad, que es el momento en que la ciudadanía y la administración se relacionen. Claro que hay una frontera o un momento en la vida ciudadana en el que te dialogas con la administración para pedir, para ejercer tus derechos o para poder obtener información o acreditaciones o certificaciones de temas que vas a necesitar en tu vida para gestionar cualquier cosa con otra administración. Pero también hay momentos en los que podemos ayudar a los ciudadanos o a desarrollar sus ideas o a colaborar con alguien para conseguir el desarrollo de un negocio nuevo, una startup nueva, o para precisamente combatir esta brecha digital. ¿Cuándo? En cualquier momento de su ciclo de vida, cuando son pequeños, cuando son jóvenes o cuando son mayores. En todo momento tenemos las puertas abiertas para quien tenga inquietud en este sentido, ayudarle. Y quien no la tenga, bombardearle para que lo haga, porque el problema se lo va a encontrar. En definitiva, vienen tiempos donde tenemos desafíos, riesgos, oportunidades y miedos. Pero lo que es cierto es que hay una oportunidad enorme, que ya nos lo recordaba Carla Ramío recientemente, o bueno, lleva un año hablando de ello, 2. Oigan, se van a jubilar unas cuantas personas en la organización pública, en las organizaciones públicas. Gestionen este proceso. Es probable que en 10 años caiga entre el 30 y el 50% de la estructura productiva de cualquier organización. Hagan esta transferencia, pero no cuando llegue el momento, empiecen pronto, gestionen, denle valor a lo que tienen. Últimamente se ha puesto como de moda que las personas ya digamos, en prejubilación, joder, como si sobraran de las organizaciones, son auténticas bombas andantes de conocimiento. ¿Por qué no se puede aprovechar? ¿Por qué no se produce una gestión intergeneracional del conocimiento para permitir abordar estos desafíos? ¿Con qué? Con la frescura y la potencia probablemente de los jóvenes y la sabiduría y la experiencia de los seniors, ¿no? En definitiva, estamos hablando de una necesidad de proyectar en este cambio una inteligencia colectiva, un comportamiento, un empoderamiento, un desarrollo colectivo para abordar estos desafíos que tienen múltiples dimensiones. No es el momento de seguir a iluminados, es el momento de seguir a líderes de verdad, aquellos que se anticipan, no que reaccionan, que de eso ya no sobran. Personas que reaccionan delante de los problemas no sobran. Personas que anticipan el cambio a lo que va a venir es lo que necesitamos.
La Unión Europea en este sentido, fíjate, sin haber completado la agenda digital para 2010-2020, ya nos está anticipando cómo se imagina que será el futuro para las administraciones públicas, donde la tecnología va a tener un papel importante, pero al servicio de las personas. Una redistribución de la forma de entender toda la economía digital, los derechos, en fin, toda la producción, lo que se genera con la pérdida de la producción tradicional versus las nuevas necesidades, o incluso cómo tenemos que relacionarnos con nuestras administraciones, qué grado de participación y apertura, como hablaban desde el gobierno vasco, cómo abrimos esos datos, cómo los ofrecemos para que se pueda generar incluso negocio. En definitiva, necesitamos un plan para este futuro, una estrategia. Bueno, alguien decía que las estrategias se desayunan los planes por la mañana, en fin, en tiempos modernos, pero en cierto modo se necesita una estrategia y probablemente después ir desglosando planes a propósito de estos desafíos. Si os parece, lo dejaría aquí y damos paso a la siguiente fase. Gracias, Mario. Antes de dar la palabra, bueno, de trasladar a los componentes de la mesa las preguntas o comentarios que han hecho los asistentes, que os animo a hacer más a través del chat, por favor, dar las gracias a todos los componentes de la mesa por ajustaros al tiempo de una forma, pero milimétrica. Todas las intervenciones realmente han sido interesantes, pero vamos viendo distintos elementos comunes. Después quizá comentaremos entre ellos, pero primero os trasladaré las preguntas de los asistentes y después también podremos hacernos preguntas entre nosotros porque a mí me han quedado algunas en el tintero. Susana Ramírez, de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, le pregunta a Paz Sánchez, bueno, primero la felicita por la guía, que ya he comentado que Carmen Seisedos la ha compartido, la guía de innovación, y un poco si tenéis ya feedback o retorno de su uso y aplicación. Paz, cuando quieras. ¿Me oís? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues sí, realmente es que la guía nos ha servido para todo y nos sigue sirviendo. O sea que prácticamente, mira, si me dejas compartir pantalla, aquí tengo puesto un cuadrito. Os decía que la guía había servido como de columna vertebral, de todas las actividades que hacemos. De manera que si te fijas, mirad, aquí están los pasos de la InnoGuía. La es un tren, es un viaje en tren que empieza en una estación de partida donde se adquieren todos los conocimientos que se necesitan sobre innovación, conceptos y sobre qué va el tema y cómo se puede empezar y todo eso, cómo se hace un diagnóstico, y luego va estación por estación con todos los pasos necesarios para abrir un proceso de innovación guiado y que uno puede desde su centro de trabajo, desde su lugar de origen, fácilmente seguir, ¿no? Una vez que la teníamos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que hemos ido organizando todas las actividades que tenemos en torno a los pasos de la guía, de manera que, fíjate, si primero nos sirvió para orientarnos sobre qué fase me encuentro, ¿no? Si dices tú, bueno, pues yo es que ya quiero innovar, pero no sé por dónde empezar, ¿vale? Estoy en esa fase pues mira, te ponemos que puedes, a través de la InnoGuía, de los pasos 0 al 3, aprender por dónde empezar, ¿vale? Y además puedes hacer los cursos que se llaman Innovate, taller de retos, o ir a la comunidad Innovanda, porque allí encontrarás inspiración o una formación más tutorizada, y encontrarás los medios para abordar esa fase. Si tú, por ejemplo, ya tienes un proyecto o tienes un reto elegido con un equipo inicial, bueno, pues puedes asistir o seguir tú con tu proyecto, con tu reto, desde los pasos 2, que sería tener un reto, hasta el 7, de forma autodidáctica a través de la InnoGuía, o asistir a todos los cursos que hay. Estos de InnoTool son pues 10 cursos distintos, ¿no? De Design Thinking, comunicación, storytelling, colaboración,
y todo eso, o entrar en el laboratorio que te lleva exactamente desde el paso 3 al 7. Y de esta manera, cada vez que se abre un curso, pues estamos viendo, haciendo un zoom en alguno de esos pasos. Por tanto, la guía la utilizamos permanentemente, incluso las fichas para hacer ejercicios, para pensar, para reflexionar, y nos sirve para todos los cursos, ¿no? Aparte de eso, claro, como además la estamos permanentemente utilizando en todos los talleres y en todos los encuentros, pues la gente se ha hecho muy popular y todo el mundo pues la usa con bastante frecuencia, la verdad que sí. Yo creo que además conseguimos que estuviera muy amena, que los propios participantes que participaron en el proceso de definición de la metodología, mediante talleres que fueron evolutivamente llegando a todos los puntos de la comunidad y después haciendo un metataller y tal, son ellos mismos los protagonistas que van presentando cada uno de los pasos de la guía. Bueno, podéis echarle un vistazo y comprobarlo por vosotros mismos. Luego es un proceso en revisión, por ejemplo, ahora pues nos hemos dado cuenta, después de tenerla muchos años en proceso, que requiere de cambiarle, aclararle cosas, vamos a ampliar algunas, en fin, que es la verdad que nos da mucho juego en ese sentido. No sé si esto contesta a la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Perdona, es que me ha salido otra cosa en la pantalla que me ha dejado fuera de alcance. Luego sigo contigo porque desde México el Francisco Abaunza nos comenta: ¿este proceso de impulso a la innovación podría aplicarse a la iniciativa privada? ¿Cuáles son los cambios que tendría que sufrir si no fuera así? Bueno, el proceso que relata o que describe la guía, si se refiere a esto, pues claro que sí, porque realmente lo que sí que tiene es una parte inicial que está muy centrada en un análisis sobre las posibilidades e imposibilidades o retos que supone innovar dentro de la administración pública, para ponerte en contexto, ¿no? Y cómo pensar en términos de administración pública, encontrar retos, pero todo lo que es la metodología del paso 1 al 7, al 8, perdón, es un proceso de innovación que está basado en la metodología de Design Thinking y en el agilismo, en procesos de prototipado y de empatía, y por supuesto que si es una empresa de servicios es que va de cajón, porque va pensada en cómo encontrar las necesidades del usuario, y si no también, o sea que realmente sí que sirve. Y si se refiere, en lugar de a la guía, se refiere a lo que es el programa nuestro, pues realmente nuestro programa está pensado como un proyecto innovador, si lo veis, porque es un programa evolutivo que va bebiendo, que va desarrollándose, que va retrocediendo, iterando y conformándose. Y claro que sí, yo he visto que hay muchos ecosistemas empresariales en el puerto de Barcelona, creo que tiene uno bastante bueno, que funcionan exactamente igual, ¿eh? Tienen una comunidad entre todas las empresas que conforman el ecosistema, una comunidad de gente que innova y que se ayuda, que pide ayuda, oye, estoy con esto, ¿quién me echa una mano? Tal. Tienen también una metodología propia de cómo actuar y en qué paso se activa qué. En fin, que sí, que yo creo que es perfectamente aplicable, porque realmente tanto una cosa como otra son procesos innovadores, ¿no? Uno es la descripción del propio proceso, otro es una aplicación práctica de ese proceso en un organismo, ¿no? Muchas gracias, Paz. Ahora la siguiente dos preguntas para Elvira. Elvira, en principio, Francisco Abaunza pregunta también: ¿cuáles consideras que fueron los principales retos al aplicar el proceso tan transdisciplinario? Y un saludo con admiración desde Europan. Y te hago la segunda por si te enlaza con las dos respuestas. Carmen Seis Dedos pregunta: ¿hubo mucha concurrencia con la convocatoria de subvenciones partiendo, como partíais, de una investigación participativa e innovadora? ¿Hay tantos departamentos universitarios que puedan abordar este enfoque?
Cuando quieras, Elvira. Muchas gracias por las dos preguntas que efectivamente están relacionadas. Lo primero que se me ha ocurrido cuando he leído la pregunta sobre los retos es esta dificultad para atraer buenos proyectos y generar nuevas dinámicas, romper inercias que tenemos en las instituciones, tanto en las universidades como en las administraciones. Y efectivamente, cuando convocamos la contratación pública del proceso participativo de investigación, hicimos una convocatoria muy amplia y específicamente nos pusimos en contacto con unos 90 grupos de investigación académicos y solo se atrevieron 2 a presentarse a la convocatoria. Y algunos incluso nos manifestaron reticencias para trabajar de este modo, porque sentían que si acotábamos desde la administración el objeto de investigación y también la metodología a emplear, estábamos limitando su discrecionalidad o su libertad académica. Y por tanto, bueno, este es uno de los retos importantes, romper inercias. Y en lo que se refiere a los colectivos académicos, tenemos diferentes dificultades. Una de ellas es que están acostumbrados a trabajar en compartimentos de conocimiento estancos, en unas disciplinas que son las que organizan nuestro sistema académico aquí en todo el mundo, y que cuesta mucho entenderse en el sentido más literal y trabajar y desarrollar ideas, no ya con actores sociales de fuera de la academia, sino también dentro de la misma academia. Y aunque ahora empieza a haber algunos incentivos dentro del sistema para que los académicos trabajen en la transferencia de conocimiento hacia la administración o hacia la sociedad, aún hay muy pocos que empiecen a trabajar en ese sentido. Al menos desde nuestra experiencia les da un poco de miedo o no tienen muchos incentivos en su sistema de promoción académica que les hagan trabajar en esta dirección. Pero bueno, no solo el problema está en los académicos, sino que también el reto es que los directivos y profesionales públicos se atrevan a utilizar con más claridad la evidencia científica y no tengan miedo de encontrarse con resultados que no les gustan, a lo mejor, ¿no? O que no les sirven para sus objetivos políticos, porque eso no va a ser así. Es decir, la evidencia científica la van a utilizar en función de las prioridades políticas que tengan y que son las que han decidido los ciudadanos en los procesos democráticos. Pero es verdad que tenemos miedos en las dos partes. No tanto en la sociedad civil, donde hay muchas más ganas para participar. Y aquí el reto es más defraudar las expectativas que tienen los colectivos sociales para participar en proyectos promovidos desde la administración o desde la universidad. Bueno, subrayo 2 procesos, hay dos retos más aparte de este. El segundo es que este proceso de colaborar, de compartir conocimiento y de generar conocimiento nuevo entre colectivos distantes desde un punto de vista mental es complejo, requiere tiempo. Y nuestra experiencia, por ejemplo, en el campo de innovación que organizamos con la metodología recomendada por la Comisión Europea, que es una metodología muy intensiva, de trabajo intensivo de 2 días, pues nos llevó a la conclusión de que en 2 días no es posible hacer este camino de entenderse y llegar a soluciones disruptivas, a llegar a soluciones innovadoras, porque este proceso mental requiere una maduración más profunda, requiere reposar, ¿no? Requiere seguramente iterar y hacer diferentes procesos de generación de conocimiento, no uno solo. Y finalmente también hay problemas metodológicos. Por ejemplo, en el caso que he explicado del proyecto de la Universidad de Barcelona,
que hizo un trabajo transdisciplinario muy innovador, incorporando al equipo mujeres musulmanas que estaban habilitadas como entrevistadoras para recoger datos para la investigación. Pues también aquí, aunque nosotros formamos a los equipos transdisciplinarios, les ofrecimos formación metodológica, también se plantearon bastantes dilemas y preguntas sobre qué rol se podía dar como investigadoras a personas no expertas, ¿no? Hasta qué punto se les podía dar la responsabilidad de aplicar bien una metodología, por ejemplo, ¿no? Y dónde acababa la responsabilidad de la directora del proyecto, que era una directora académica de la universidad, y dónde empezaba la responsabilidad de los otros miembros del equipo que no eran académicos. Por lo tanto, aquí, como decía, aunque ahora tenemos bastantes instrumentos teóricos sobre cómo se deben llevar a cabo estos procesos, necesitamos aún mucha experiencia práctica para ver exactamente cómo se desarrollan. Muchas gracias, Elvira. ¿Puedo añadir una cosa, Eulalia? No, solo en referencia a la pregunta de Carmen, decir que efectivamente en el proceso de contratación que hicimos en el programa piloto de aplicación de esta metodología, recibimos pocos proyectos, y que lo que es las bases de las subvenciones todavía no hemos sacado la convocatoria, o sea que esto todavía es un poquito un misterio de si tendremos propuestas. Yo creo que sí, porque hemos tenido, desde que publicamos las bases en julio, hemos tenido bastantes preguntas de grupos de investigación. Yo creo que sí que hay grupos que están preparados para trabajar con esta metodología, y si no lo están, lo tendrán que estar, porque esto es una exigencia que ya no viene solo de nosotros, sino que viene también de la Unión Europea, que está exigiendo esta forma de trabajar transdisciplinar y con diferentes tipos de actores. Gracias, Nuria. Como no hay más preguntas en el chat, a Carmen Seisdedos sí que sí que llega otra pregunta ahora mismo. Carmen Seisdedos da las gracias a Elvira y promete que habrá conexión de este tema con la Instituto Andaluz de Administración Pública. Cristina Fresno nos hace una reflexión para Mario. Dice que está totalmente de acuerdo con el lento ritmo de cambio en el sector público, y en ocasiones nos encontramos que hasta que no hay que reaccionar a un problema, cualquier proyecto muy innovador o que nos saca de la zona de confort acaba recortado y transformado en algo similar a lo que ya se hacía, o olvidado en un cajón por la presión del día a día. Si la visión del futuro y la anticipación al cambio no se impulsan y se apoyan desde dirección, es difícil avanzar en este sentido, como decías, ¿no? Un poco hacer referencia a la reflexión que tú has hecho. Magrio, ¿quieres apuntar alguna otra cosa? Sí, hay una cierta lógica que explicaría esto también. Estamos acostumbrados a la planificación estratégica de toda la vida, ¿no? Planes A, B, C. O sea, y en algunos casos toca entregar resultados antes. Es decir, son cambios muy complejos, entonces no puedes esperar a tener todo al final. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que la Administración del Estado en algún momento había promovido cambios tecnológicos importantes hace un par de décadas, y cuando llegaban al final de los servicios la tecnología, lo necesario, habían pasado 8 años. La realidad sobre la que se estaba implantando ese cambio ya había desaparecido. Ahora toca combinar esta acción con entregables y resultados. Lógicamente, esta forma de responder es la que te va a generar enganchar más fieles y probablemente más grupos. De esto nos podría hablar Astin, que está por ahí en el grupo, de cómo lleva 20 años haciendo reingeniería de procesos y todavía en el 2020 hay gente que se ilusiona con iniciar procesos de cambio de cosas que teóricamente tendrían que estar resueltas hace 20 años. Lo que quiero decir es que la dificultad existe, pero porque en muchos casos presentamos un monolito indivisible. Hay que trocear esto de alguna manera y, lógicamente, hay que empezar a poner soluciones a problemas encima de la mesa que seduzcan y que permitan tocar este cambio. Es que si el cambio está muy lejos, oye, me jubilo antes y no lo voy a ver.
Imaginaos ahora un cambio a 10 años vistas, regenerando entre el 30 y el 50% de las organizaciones públicas, si ya no se empieza a destilar en los próximos 3-4 años, o en el tema de preservación del talento, o en el tema de captación de nuevos perfiles. Si no es capaz de atraer, pues dentro de 10 años menos. Es decir, has de empezar a ejemplarizar estos resultados pronto, si no hay desesperación. Gracias, Mario. Yo lanzaría alguna pregunta a mis compañeros de mesa. Quería hablar preguntar a Javier Vicandi si alguno de los programas o proyectos que han lanzado hacia la ciudadanía los han trabajado con la ciudadanía, como hablaba Paz Sánchez, que es lo que hablábamos de que fueran procesos colaborativos, o los han lanzado a iniciativa de la propia administración. A ver, bueno, yo diría que un poco de todo. El propio plan que he mencionado antes, y es verdad lo que decíais, que estamos muy acostumbrados a trabajar en un proceso de planificación clásico, el propio plan se hizo de manera participada. Pero luego hay que unarle también, por una manera, pues los compromisos del programa de gobierno y el cumplimiento de la normativa y de las obligaciones que hay, que no es poco. Con lo cual tienes que aunar todo eso. Ahora mismo, es decir, sí que ahora mismo, por ejemplo, antes he mencionado mi carpeta, pues estamos recogiendo ahí feedback, digamos, valoraciones del 1 al 5 de la experiencia de mi carpeta y lo estamos integrando y analizando todo eso para mejorar la experiencia de los usuarios cuando están, digamos, interactuando con nosotros en ese espacio de la sede electrónica. Pero de alguna manera lo estamos llevando, digamos, a casos prácticos y aplicaciones prácticas con retorno concreto. Es decir, para poder decirle nosotros al departamento de cuya ayuda estamos hablando o de cuya trámite estemos hablando, decir, mira, estamos viendo que los ciudadanos o la ciudadanía que interactúa sobre esto en mi carpeta, esto es lo que nos dice. Para ir incorporando un poco ese tipo de cuestiones en la propia experiencia de la ciudadanía en nuestra carpeta. Luego sí que tenemos programas de participación ciudadana y demás, ya más amplios si quieres, dentro del marco precisamente del plan de acción de la OGP, pero bueno, esos digamos tienen un espectro más global. En la práctica concreta, pues estamos llevándolo, por ejemplo, concreto en lo que decía ahora, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de los usuarios en mi carpeta? Y dando traslado de ello a los responsables de cada uno de los servicios de todo el conjunto del gobierno, para ir incorporando esa visión y mejorando la parte más puramente prestacional. Muchas gracias, Javier. Me están diciendo de la organización que tenemos que ir cerrando porque empiezan otros panels seguidamente. Os quiero dar las gracias porque realmente habéis hecho que este simposio sea muy interesante y realmente nos conecte con ideas de futuro para todas. Y tenía preguntas para realizaros a todos, pero como tenemos un correo electrónico entre nosotros porque hemos estado preparando intensamente el simposio, os las haría directamente, pero pienso que serán de interés para todos y os recomiendo que os podáis leer nuestra presentación en el libro que ha publicado el Congreso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, Eulalia, por adaptaros también al tiempo. Solo comentaros desde la organización que os agradecemos vuestra participación en este simposio y que ahora a las 5:30 les esperamos en los distintos talleres y que tienen los enlaces disponibles en sus emails si se han inscrito en ellos. Si no lo hicieron en su momento, igualmente podrán acceder a aquellos que no requerían de preregistro y que son los talleres 3 y 5. Muchas gracias a todos y especialmente a Eulalia y al resto de ponentes que han participado en este simposio.